Qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas a Sororidad Es, este programa que es para ustedes y en este espacio en el que vamos a platicar, o hemos platicado de diferentes temas. El día de hoy tocaremos uno muy especial, hemos hablado de él, hemos conocido de él, ¿qué tanto nos falta por conocer para erradicar y conocer cómo se erradica la violencia digital? Hoy Ley Olimpia es el tema aquí en Sororidad Es. Les damos la bienvenida gracias a Leisha Collins que está con nosotros en lenguaje y en lengua de señas para que hoy nos esté acompañando, al igual que ustedes en donde quiera que nos vean a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Iniciamos. ¿Sabías que compartir contenido íntimo sin consentimiento de la persona que aparece en él te puede llevar a la cárcel? En el estado de Veracruz ya es un delito que se sanciona hasta con 8 años de prisión. Esto es lo que plantea la ley conocida como Olimpia, que en realidad es un conjunto de reformas a los códigos penales de cada entidad, en materia digital y con perspectiva de género, en donde se busca reconocer el acoso en Internet como violencia sexual. Esta reforma de ley, el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Veracruz, entró en vigor el 5 de junio del 2019. En ella se reconoce como delito de violación a la intimidad sexual a quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, audios o videos de contenido íntimo o erótico sexual de una persona total o parcialmente desnuda, sin el consentimiento de la víctima. Las penas aumentarán cuando el delito sea cometido por el cónyuge o la pareja de la víctima, o cuando la persona afectada padezca algún tipo de discapacidad o no comprende el significado del hecho. Cuando el delito ya fue cometido, la autoridad investigadora ordenará el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin el consentimiento de la víctima al administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o red social que la contenga. Esta ley es impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, quien en el año 2014 fue víctima de la difusión de un video sexual en redes sociales sin su consentimiento. Hasta el momento, la ley Olimpia ha sido aprobada en 14 estados de nuestro país, entre ellos Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y el más reciente, Durango. Y para hablar de este tema de Ley Olimpia, como hemos ya encontrado en este reportaje, para conocer un poquito más, nos está acompañando la jefa de la Unidad de Información y Registro sobre el adelanto de las mujeres aquí en Jalapa, Rocío Coral González Cuauhtémoc. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas Coral, gracias. ¿Verdad? Coral, sí, mejor Coral, mejor Muchas Coral. gracias, Muchas sí. gracias por estar con nosotros aquí en Sororidad. Vamos a platicar un poquito de la Ley Olimpia, ¿qué es una ley o es una reforma? ¿Cómo está ahí ya dividido? Sí, bueno, la ley de Olimpias se conoce como ley Olimpia, pero en realidad es un conjunto de reformas desde la perspectiva de género, Sí. que reconoce 3 puntos. El primero reconoce la violencia sexual digital, reconoce ahí mismo el ciberacoso, pero también pretende que esta reforma implemente mecanismos institucionales para la investigación y el castigo de la violencia digital. Asimismo, mecanismos que capaciten a las autoridades competentes para que puedan llevar a cabo el ejercicio del acceso a la justicia. Coral, hay que hablar de cómo surge la Ley Olimpia y es precisamente una mujer activista que fue acosada sexualmente por un video de tan solo 1 minuto 30 segundos que le cambió la vida, pero que también ha cambiado la vida de muchas mujeres. Coral, no me vas a dejar mentir. Olimpia fue una mujer que además de pasar muy mal, una mala situación con este video que se expuso y que fue un video que le cambió la vida, también ahora es parte de esta reforma y de lo cual ahora muchas mujeres y quizá también muchos hombres pues tienden a parar, a frenar porque ya le piensan, ¿no? Ya hay una sanción para aquellas personas que violentan en redes o que violentan de esta manera digital en cuanto a una persona. Sí, claro, como bien lo mencionas, Olimpia Coral Melo fue víctima de violencia digital en el 2012 y a partir de ahí, cuando llega a las autoridades y no le hacen caso, Sí. e incluso se burlan, la sociedad se burla y después de superar esa depresión, entonces crea el Frente Nacional para la Sororidad, en la cual implementa esta iniciativa también de ley y pues en efecto actualmente gracias a esto ya existen sanciones
hasta de 8 años. Para el estado de Veracruz, esta ley se aprueba en marzo del año pasado y en junio ya sale en la Gaceta, en la oficial. Entonces llega o establece que ya hay sanción hasta de 8 años de prisión. Que bueno, esto es aquí en el estado de Veracruz, Exacto. pero ¿cuántos otros estados también ya están con esta reforma? 24 estados de la República ya están con esta reforma y actualmente se está luchando para que también pueda entrar la reforma en Sonora. Uh-huh. Y de esta manera es como siempre se une como esta fuerza, sobre todo de las mujeres, porque hablamos de esta violencia digital de género, ¿no? Uh-huh. Que fue también esta parte en donde Olimpia fue víctima, pero en sí, ¿en qué consiste la ley Olimpia? ¿Es nada más para quien difunda un video sexual o qué otras cosas hay dentro de la ley? Ok, como comentaba, hay como 2 tipos, el ciberacoso y la violencia sexual. El ciberacoso incluye incluso la suplantación de identidad, por ejemplo, ¿no? El acecho, el stalking también lo incluye. Por otro lado, la violencia digital puede incluir todo lo que es sexual digital. Es todo lo que es sexual digital, que puede ser ¿cómo se llama? El sextorsión. La sextorsión, exacto. Tú me tienes que enviar tu pack porque si no va a pasar esto, ¿no? Sobre todo pasa mucho en esta situación del grooming con los niños, niñas y adolescentes, en las cuales le dicen, oye, enséñame una foto tuya, mándame una foto tuya. Para empezar, la persona que está detrás de la computadora probablemente ni siquiera sea otra niña o otro niño, sino un adulto que se está haciendo pasar por las niñas o los niños. Sí. Entonces, las engañan y ¿qué pasa? Les piden fotografías a cambio con tal de que no le digan a mamá, papá, o les amenazan con que les va a pasar algo a ellos, ¿no? A su familia. Entonces, bueno, la niñez accede, o los niños acceden, las niñas acceden, y bueno, se dan este tipo de prácticas también de violencia digital en contra de las niñas, niños y adolescentes. Y es que de verdad que es un universo tremendo. Por ejemplo, hablábamos de lo del pack, que es este paquete de fotografías de una persona desnuda y que entonces empiezan a mandar y se empieza a rolar de un teléfono a otro, de un teléfono a otro, y ese es el famosísimo pack. Y con ese pack han pasado unas cosas terribles, han pasado casos de suicidios, de acosos, de violencias, de muchas situaciones que tanto se da más en mujeres o esta violencia es más en hombres. Mira, qué bueno que lo comentas. La violencia digital puede ser, o sea, la reciben tanto hombres como mujeres. Sí. Pero justo en el 2019, el INEGI, a través de su instrumento MOSIVA, que es un módulo de violencia cibernética, donde mide precisamente esto, quién vive más la violencia, cómo vive más la violencia digital, quién tiene acceso a los medios digitales también, ¿no? Uh-huh. Señala que las mujeres viven o sufren más la violencia digital en un 40%, por ejemplo, cuando les piden o les hacen insinuaciones sexuales a través de redes sociales, ¿no? Mientras que los hombres son molestados con insultos, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, la frecuencia o la situación más agravante para el hombre son los insultos, para las mujeres son las insinuaciones sexuales. Sí, claro. Y desde ahí ya estamos hablando de una perspectiva de género en la violencia digital, ¿no? Cómo estamos viviendo la violencia digital las mujeres y cómo lo viven los hombres. Entonces, contestando a tu pregunta, pues sí, las más afectadas son las mujeres. Y en el 2017, el Consejo de Derechos Humanos señala esto. Y es por eso que hoy estamos hablando de la ley Olimpia, que trata precisamente de erradicar esta violencia digital sexual, el cual estaremos desmenuzando en un momentito más con nuestra invitada aquí en Sororidades. Hola, yo soy Yaka. Te doy la bienvenida y espero que te encuentres excelentemente bien. El día de hoy, el tema es la ley Olimpia. Recuerda que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué te digo esto? Pues porque cuando el amor, la emoción, la pasión, las ganas, la libertad, lo que tú quieras, te hacen llegar a tu teléfono, a tu móvil, a tu computadora, a
tu tableta. Una imagen que puede mostrar las partes íntimas o no, pero una imagen que tú sabes que está enviada solamente a ti, es importante que recuerdes que no es nada más el respeto y la dignidad que debes de guardar para esa imagen que se te envió. Quizás para provocar en ti un sentimiento, una emoción, pero ese mismo respeto que tú quisieras para ti, tenlo para esa persona que te envió esta imagen. Porque ahora sí, va más allá, puede ser un asunto legal con el que te tengas que ver. Así es que el mantra del día de hoy es: no hagas lo que tú no quieras que hagan. Guarda la dignidad y el respeto que quieras para ti, para con todas las personas que pudieran llegarte a enviar una imagen. Yo soy Yaka. Amor, paz y luz a todos. Hablando de la ley Olimpia, al menos en el estado de Veracruz son 8 años de sanción para quien esté rolando estos videos, para quien esté violentando la intimidad de alguna mujer, incluso también de algunos hombres. Y el día de hoy que estamos platicando con nuestra invitada, con Coral González, Coral, comentábamos también acerca de que muchas veces los jóvenes, los menores de edad, sobre todo en secundaria, incluso hasta en primaria, ya se da el caso, de entrada que ya tienen celular, ¿no? Que es un dispositivo o que tienen ya acceso a redes sociales, a Facebook, a cualquier página de internet, y que muchas veces no están como en esta vigilancia de las familias para poder estar al pendiente de qué es lo que el contenido que están viendo los pequeños o las pequeñas. Pero, ¿qué pasa cuando un menor de edad empieza a rolar este tipo de packs? Porque también les llegan este tipo de imágenes. ¿Qué pasa ahí? Bueno, si le llegan las imágenes sin su consentimiento, lo ideal es que sí se genere como esta comunicación con madre y padre, para que puedan decir que les llegó ese pack sin el consentimiento y que puedan identificar e ir a las instancias correspondientes, que en este caso, al tratarse de una menor de edad, sería a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o bien a CIPINA Municipal. Son como las instancias correspondientes que nos dirán entonces qué es lo que vamos a hacer, nos van a asesorar, ¿no? En caso de que sea una persona menor de edad que difunda las fotografías, bueno, el Código Penal no esclarece de qué edades, a partir de qué edades van a recibir como las sanciones, pero ya se tendría que ver directamente con estas instancias qué trato va a tener. Pero la sanción es muy amplia, ¿no? O sea, sí lo deja muy general, entonces ya sería ahora sí que verlo con estas instancias, cómo se va a dar ese trato hacia la niña, niño o adolescente que haya difundido. Y también tendríamos que ver qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, como toda la circunstancia también, ¿no? Es hacer como el análisis e identificar si no hay una persona adulta atrás de todo eso. Y creo que el error aquí como sociedad muchas veces es que llegamos a decir, es que ella lo mandó, ella quiso, o él quiso, o ellos se tomaron la foto. Esto tiene mucho que ver, esto forma parte también de una libertad sexual, ¿no? De un derecho a una vida sexual por medio del sexting, por medio de los mensajes sexuales. Sí, aquí está un poco satanizado, por así decirlo, la palabra sexting, pero sexting hay que entenderlo como un derecho sexual, ¿no? Es un derecho sexual. Hay que saber hacer un sexting seguro, ¿no? Porque aunque nosotras demos nuestro consentimiento para compartir las imágenes, las otras personas pueden compartirlas y ahí es cuando se comete el delito, ¿no? La violencia digital. Entonces, para que nosotras hagamos un sexting seguro, lo recomendable es lo siguiente. Primero, es importante identificar a quién se lo estamos mandando, qué tanta confianza le tenemos. La otra recomendación que se hace es que no salga el rostro, no salgan tatuajes, no salgan alguna señal que nos pueda identificar. La otra es poner en el fondo, en un fondo de agua, en la fotografía, señalar, no doy mi consentimiento para que esta imagen sea difundida. Como proteger entonces la imagen. Exacto, ¿no? O sea, para dar eso. Porque si sale, entonces quien la recibió y quien la difundió va a estar cometiendo violencia digital.
¿no? Bueno, y además también hay que mencionar que esto no es como contraproducente, porque entonces ya es, bueno, no de mi consentimiento, pero si no le ponen esa parte del fondo de agua o esta protección a la fotografía, entonces si no saben que soy yo, la fotografía podría andar rolando. Teniendo un sexting seguro es como muy complicado caer en esta situación de, bueno, sí me voy a proteger o sí me estoy protegiendo, pero al final no se sabe quién es este cuerpo o ese cuerpo y puede andar rolando por ahí. Sí, claro, bueno, para empezar, pues no tendría que ser contraproducente porque ya la ley lo establece. O sea, si tú lo haces, ¿no? Y tú lo difundes, aunque esté el fondo de agua o aunque no esté el fondo de agua, y tú lo divulgas, pues entonces ya vendría siendo violencia digital y entonces podríamos rastrearlo. Una de las ventajas de la ley Olimpia es que cuando hablamos de este tipo de violencia es que no existe el anonimato, ¿no? Entonces se tiene que investigar y se va a investigar y se va a dar con la persona responsable, ¿no? El presunto violentador. Violentador. Bueno, ¿y quién se encarga? Por ejemplo, ya hago mi denuncia, ¿cómo le hago? Fui víctima de este tipo de violencia digital. ¿A dónde corro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién voy? ¿Quién se encarga de ir revisando celular por celular o servidor por servidor para dar con él o la culpable? Ok. Bueno, lo que nosotras recomendamos desde el Instituto Municipal de las Mujeres es acudir al centro de atención temprana a interponer la denuncia, ¿no? Ese es como el primer punto. Y el segundo es hablar a 911 y comunicarse con la unidad de policía científica. Sí. Y hacer como el reporte. Lo que va a hacer la unidad de atención temprana cuando pase la denuncia a Fiscalía se va a encargar de pedirle a Policía Cibernética que toda esa información sea bajada de las redes. En caso de que no sea bajada porque Facebook no lo permite y todo eso, entonces la Policía Científica tendría que ponerse en contacto con esta red social mediante un oficio para decir lo que está pasando, la situación que está pasando, y entonces ya tendrían que bajar la información. A su vez, también van a estar rastreando los códigos, ¿no? Todo lo que hay detrás de eso para ver quién fue la persona que generó esta violencia, ¿no? Sí, ese contenido. La responsable. Claro, eso es importante saberlo. ¿Policía cibernética y policía científica es lo mismo, Coral? Sí, es lo mismo, pero para Veracruz, en el 911 por lo menos nos manejan como policía científica. Ajá. Pero el trabajo es el mismo, ¿no? El trabajo es el mismo, exacto. Si la policía científica, por ejemplo, del Estado no contara con la tecnología, entonces pediría apoyo a la policía policía científica y policía cibernética. Le pediría a la Policía Cibernética Federal que les ayude. Entonces, bueno, es así como funciona más o menos la estructura de todo eso o cómo tendría que estar funcionando. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo, en la familia, sobre todo para, insisto, para los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo, el hecho de tener esta responsabilidad? Sí puedo tener una libertad sexual con mi teléfono, pero sí también podemos saber de qué manera evitarlo. Vamos a regresar contigo para comentarlo. Mientras, pues aquí en Sororidad el tema es la ley Olimpia.
Y bueno, el día de hoy que hemos estado desmenuzando y conociendo un poquito más a fondo lo que es la Ley Olimpia y que aquí en el estado de Veracruz ya está dentro de esta reforma que se ha hecho con una penalización de 8 años para quienes quieran o lo piensen 2 veces. Mandar este tipo de packs, mandar o hacer esta violencia digital sexual, lo hagan con mucha precaución porque sí se puede hacer siempre y cuando haya como esta parte entre 2 personas que estén de acuerdo, ¿cierto? Cierto. Que es esta libertad sexual que podemos tener, Coral. Siempre y cuando haya consentimiento, claro que sí. Mientras haya consentimiento no hay ningún problema. El problema es cuando ya se empieza a mandar de un teléfono a otro sin consentimiento. Ahí es donde la policía científica, aquí en el estado de Veracruz, empieza a hacer este recorrido para saber quiénes son los culpables o las culpables. Ahora bien, Coral, comentábamos también acerca de qué mensaje se puede hacer, cómo se puede prevenir este tipo de situaciones para que no llegue a ser tan fuerte, ¿no? Pues yo creo que parte de eso es responsabilizarse de las acciones que tenemos, ¿no? Creo que si alguien nos da la confianza, debemos de respetar ese tipo de decisiones. También lo importante es que si nos llega un pack con consentimiento igual, repito, eliminarlo de inmediatamente, utilizar estos tipos de Telegram, o sea, estos medios que nos permiten deshacernos de los mensajes instantáneamente. Pero también mantener mucha comunicación, sobre todo con las niñas, niños y adolescentes, madres, padres de familia, y eliminar esta situación de tabús, porque el hablar de sexualidad aparentemente ahorita sigue siendo un problema, ¿no? Sí, de entrada es como esta educación sexual que debemos de tener también como sociedad. Claro, y más en la era digital, ¿no? Sí. Y es difícil también hablarlo y abordarlo, pero es bien importante porque entonces tenemos que generar herramientas y conocer las herramientas, ¿no? El decir que no se practique sexting seguro, sí. O el decir que el sexting es malo, entonces no quiere decir que las personas no lo vayan a seguir haciendo, ¿no? O sea, porque están en su libertad. Entonces, sí debemos de hablar de todas estas situaciones y todos los posibles, ahora sí, panoramas para poder enfrentarlo. Muy Coral, pero también hablamos, por ejemplo, nos estamos enfocando mucho a un teléfono celular, pero ojo, también está el Facebook, está Twitter, están otras plataformas, están otras páginas, están muchas otras redes que se pueden involucrar también con este tipo de violencia. Sí, claro. De hecho, bueno, cuando implementan la Ley Olimpia hablan sobre violencia digital, porque es más amplio, o sea, a veces pensamos un poco en todo lo que es la vida en línea o en la online, ¿no? Todo lo que es en Internet, pero no necesariamente para hacer violencia digital tiene que estar en Internet. También puede ser por medios impresos y es violencia digital, se considera como violencia digital. También incluso los mensajes de texto, las llamadas telefónicas son violencia digital, ¿no? Entonces todo esto es un término como muy amplio precisamente para lo que tú comentas, ¿no? Que no solamente es una situación que tiene que ver con el Internet o con las redes sociales, sino que va más allá. Más allá de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona recibe una fotografía sin el consentimiento? O sea, yo no consentí que me mandaran esta fotografía. Ahí es que es como acoso, es como hostigamiento. Es acoso. Sí, claro, acoso. Se vuelve acoso y hostigamiento. Y si te mandan eso, también puedes denunciarlo porque es violencia digital. Para hacer una denuncia nos van a pedir evidencias, entonces hay que hacer screenshots, hay que mantener como las conversaciones lo más, ahora sí, las actuales, guardar todo lo tenemos que guardar, ¿no? A veces, usualmente lo eliminamos, bloqueamos a la persona y ya nada pasa, pero si estuviéramos en la vida real, por así decirlo, no en la digital, ¿no? En la vida real, si alguien te va siguiendo desde tu casa a la parada del camión, por ejemplo, pues es el acoso y no es tan fácil el bloquearlo. Entonces, prácticamente la violencia digital es toda esta violencia que ya existe, pero que se traspasa a este tipo de medios digitales. Y es por eso que el día de hoy nuestra invitada, a quien agradecemos, la jefa de la Unidad de Información y Registro sobre el Adelanto de las Mujeres aquí en Jalapa, Coral González Cuauhtémoc, le agradecemos mucho el hecho de que hayas venido a ampliarnos un poquito más el tema de la violencia digital, sobre todo de la Ley Olimpia, que ya se aplica aquí en Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias Coral. a ustedes. Gracias y que tengas un excelente día. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por seguirnos. Esta producción de Radio y Televisión de Veracruz es para ustedes. Gracias a Leisha Collins en el lenguaje de señas, gracias también y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.